Y bueno, este es el podcast de los billetazos y esta es la primera vez que tenemos una entrevista y video en vivo del podcast. Entonces vamos a subir toda la entrevista acerca de cómo invertir en bienes raíces en México. Y pues espero que lo disfruten. Nada más pongo la expectativa de que hicimos la entrevista por Zoom, por temas de ancho de banda, de que estamos compartiendo entre California y México. Puede ser que hay veces que la entrevista se interrumpa un poco o se baje el volumen. Intentamos repetir la información y esperamos que esto no impacte demasiado pues la totalidad del contenido y que se entienda. Entonces, comencemos. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos en el podcast de los billetazos, versión en vivo y con grabación. Y disculpen el ruido de atrás, de fondo, es que tengo a mi jardinero acá. El día de hoy está cortando el jardín, pero pues ojalá lo podamos editar en la versión de podcast en audio. ¿Sí se oye mucho el ruido? No, no se escucha. Ah, bueno, eso está chido. Y tenemos aquí en la grabación a un invitado el día de hoy, Raúl. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bien, gracias. Chido. Raúl es un inversionista de bienes raíces en México y nos va a explicar un poquito de cómo se hace la inversión de bienes raíces en México. Hicimos un episodio del podcast anteriormente explicando cómo podríamos hacerlo aquí en Estados Unidos, pero dije, pues, ¿por qué no ver cómo se hace en México con un ejemplo real? Entonces, mucho gusto de tenerte aquí, Raúl. ¿Y quieres comenzar? Sí, muchas gracias por invitarme. Pues mira, primero que nada, agradecido porque me invitas aquí al programa que yo sigo desde que arrancó el proyecto. Muy interesante. La verdad es que la idea está genial. Es muy bueno que ya se le ponga un poquito de formalidad a este tipo de asuntos, que la verdad es que todos, pues digo, la gente que queremos salir adelante, pues conocemos informalmente por leer en internet, por buscarla. Al final del día, ya en los esquemas anteriores donde pues trabajabas y te retirabas y vivías de tu pensión, pues ya esos esquemas ya no existen. Eso ya está quebrado. Aquí en México ya está quebrado ese esquema. Y pues ahora tenemos que empezar a pensar en nuestro futuro en lugar de invertirle como una pensión, sino invertir en algún negocio, en alguna inversión, en algún tema que lo que tú platicas que sea rentable y que el día de mañana pues te dé una utilidad pues con muy poco esfuerzo, ¿no? Que sea lo que ya trabajaste con anterioridad. Sí, pues sí. Entonces empecemos a platicar de bienes raíces. La primera Claro. pregunta es, ¿cuáles son los medios que utilizaría yo en México, por ejemplo, para seleccionar una propiedad? ¿Hay algún sitio en internet donde revises los valores de las propiedades? ¿O cuál fue tu método específico para seleccionar las propiedades que ibas a comprar? Mira, a modo muy local, realmente cada ciudad en México, tú sabes que es muy diferente, es un universo diferente. Yo hablo mucho en el esquema del sureste de México. Aquí, como no es una, pues no hace, hablo 10 años atrás, que era cuando la inversión inmobiliaria creció muchísimo. Todo se hablaba a base de rumores. O sea, la gente que conoce, que al final del cuenta, como es un lugar pequeño, pues todo se sabía, ¿no? Por ejemplo, se sabía dónde iba a ser dentro de 5 o 10 años la futura gran plaza que iba a ser muy, muy, muy importante, o dónde iba a ser el futuro hospital, o dónde iba a ser el futuro XY de situación. Entonces, al final del día, tú veías Google Maps y toda esa zona era, pues, literal, no había nada, ni calles había. Entonces, los dueños de esas hectáreas, porque al final no eran ciudad, eran pueblos aledaños a la ciudad, como vendría siendo en Estados Unidos un suburbio, ¿no? Está la capital y alrededor pues están los suburbios. Aquí vendría siendo lo mismo, está la capital que es Mérida y alrededor son pueblos, pero están a 500 metros de Mérida, ¿no? Entonces ya son las partes aledañas. Entonces eran ejidatarios que tenían 3, 4, 5 hectáreas. Entonces al ver que ya empezaba a ser interesante sus terrenos, pues los empezaban a vender de 5 por 20, de 8 por 20. Y la gente que conocíamos y decían, mira, ahí en 10 años ya me dijo X persona del gobierno, porque pues al final conoces a alguien, que ahí está proyectado un hospital, aquí está proyectado un área de industrias, aquí está proyectado X cosas. Entonces uno veía sus posibilidades. Naturalmente había gente que sí podía mancharse y comprar 1 hectárea, ¿no? Para inversión. Y había gente que, pues digo, como yo, que no podíamos a lo mejor invertir 1 millón de pesos, pero sí puedes invertir a lo mejor 30,000 pesos, que te costaba un terrenito bien pequeño, ¿no? A lo mejor de 5 por 20 o de 8 por 20, pero tenías 30,000 pesos, los puedes comprar. Ibas comprando uno, comprabas otro. La idea al final era como ir buscando
que cada año ese terreno te diera una inversión. Hablamos, si yo invertí 30,000, en un año ya me dio 50,000, lo vendías, buscabas otro terreno y la idea era como que ir creciendo en ese esquema, ¿no? A la par, naturalmente, que te vas como ahorrando un poco para cada vez comprar más grande. Oye, una pregunta ahí que me parece interesante. Estás hablando de comprar terrenos de ejidatarios, pero cuando lo Sí, compras, pues no hay, no sé si haya ni servicios ni no construcción hay, ahí. Entonces, ¿te aventaste a no, la nada. infraestructura y la construcción? ¿O cómo le ganaste dinero a la venta de ese Sí, terreno? sí, 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 sí. Sí, sí, te platico. De hecho, aquí en la ciudad, el grueso de, o sea, cuando yo te hablo de una inversión inmobiliaria, aquí no te hablo de una inversión de una casa, yo te hablo como te platico, un terreno sin servicio. De hecho, aquí en Mérida existe mucho el negocio de venta de terrenos de inversión, así lo denominan, terrenos de inversión, que Wow. son terrenos ejidatales de 1 hectárea. De hecho, alguien te puede decir, ah, yo tengo 30 hectáreas en el pueblo de tal, ¿no? Entonces, esas 30 hectáreas, el cuate te las vende por pedazos, del que tú quieras, de 100 por 200. Por ejemplo, yo ahorita tengo un terreno de media hectárea, que son 5,000 metros cuadrados, en un pueblo a 40 kilómetros de Mérida. Si tú ves mi mapa, de hecho, luego ya que termino la grabación, te puedo mostrar una imagen en Google Earth, donde yo tengo ahí ya mi archivo KMZ. Ahí te puedo mostrar que está a la mitad de la nada. O sea, tú lo puedes ver ahorita y dices, güey, no, ahí no hay nada. O sea, no hay ni cómo llegar. No puedo ni siquiera llegar a pie a ese terreno. Pero está proyectado que dentro de a lo mejor 8 años ya hayan calles, ya hayan fraccionamientos y ese terreno yo lo puedo construir como un pequeño fraccionamiento. O sea, es como que la proyección a futuro. Oh, ok. Y entonces ahorita tú compraste ese terreno, pero mientras el terreno está vacío, ¿cómo le estás ganando dinero para evitar la pérdida de dinero por pago de impuestos o pago de siquiera las rejas, ¿no? Tú tienes que poner, me Sí, sí, imagino, sí, una sí. reja y seguridad, pero ahorita, ¿cómo estás haciendo para Bueno, sacarle dinero? mira, hoy por hoy el dinero es como una inversión de banco. O sea, hoy por hoy yo lo que hago es que sé cuánto me costó el metro cuadrado. Por decirte una cosa, me costó 5 pesos el metro cuadrado Ujú. y yo constantemente voy evaluando con las empresas aledañas cuánto está el metro cuadrado. Entonces yo tengo que estarme fijando, ok, si me costó 5, en un año, ¿cuánto cuesta ahora el metro cuadrado en el terreno, en la zona? No, pues ya va Ujú. en 7.50. Entonces, si yo lo multiplico, tuve una utilidad que tiene que ser mayor a los gastos ¿cómo se llama? De impuestos anuales que uno tiene que pagar con el municipio, porque pues al final de cuentas hay que pagar un impuesto anual que es no me acuerdo cómo se llama, se me El fue ahorita el predial, nombre, pero es un es el impuesto impuesto anual, el predial. predial, efectivamente, el impuesto predial que uno paga de esos terrenos. Hablemos de Pero eso. es una inversión como si fuera, es como si fuera o sea, esto es una inversión como de banco, o sea, yo no puedo sacar el dinero, ni siquiera es una inversión fácil de sacar, o sea, yo metí dinero ahí y tengo la proyección de sacarlo, o sea, yo ya lo pensé que lo voy a sacar en 10 años, no lo puedo sacar hoy por hoy, solamente tengo que saber que mis utilidades son tales y seguirle metiendo dinero, por eso son proyecciones a largo plazo, a corto no. Tengo otras que son a corto plazo, pero no tienen que ver con terrenos de inversión, sino ya tienen que ver con terrenos de construcción en la ciudad. Ok. Hablemos del predial por un momento. Dime. ¿Cuántos impuestos tenemos allá? ¿Es un solo impuesto? Y si es así, ¿cuál es la tasa del gobierno? ¿Cómo se calcula? Pues mira, se calcula en base al valor catastral. O sea, el Ujú. gobierno, en base a lo que ellos determinan, dicen, tu terreno vale, no sé, 200,000 pesos. No tengo idea, porque digo, no veo la parte legal, pero ellos en valor catastral te dicen, tu terreno vale tanto y me vas a pagar X porcentaje de impuesto anual sobre ese valor catastral. Si vale más, que la mayoría de las veces sí vale más, o sea, realmente el valor catastral sí está un poquito por debajo de lo que realmente vale en el mercado. Te Mm. puedo dar un ejemplo, no sé, una casa puede valer en el mercado, tú te metes a Facebook Marketplace y venden casas, es normal. Entonces, la casa puede valer a lo mejor 1 billón de pesos, por ejemplo, pero su valor catastral según el predial te lo marca en 700,000 pesos. Entonces, está un 30% abajo. Y el impuesto es sobre valor catastral, no sobre el valor de mercado. Sí, eso es bastante común y también pasa aquí, sobre todo en el área de la Bahía, en California. Es Uh el -huh. mismo caso. El gobierno determina el valor catastral, que normalmente está mucho menos inflado que el valor de las casas en el mercado, porque el valor de las casas en el mercado siempre es especulación, siempre es de acuerdo Exacto, a lo que piensa la gente que va a haber en un futuro y no es exacto, el valor real. Entonces es muy exacto. interesante. Por ejemplo, la tasa aquí en Estados Unidos depende de los estados, incluso de los condados donde estás. En Estados Unidos, la tasa, por ejemplo, donde yo vivo, está a 1.21% anual del valor Uh -huh. catastral.
En México, Mm, ¿sabes cómo están más o menos las tasas? ¿Es una tasa nacional de no, predial o cómo está? No, sí es, bueno, por lo menos a nivel, eso también se puede manejar mucho a esquema estatal. O sea, de hecho, aquí en México tenemos los impuestos federales, o sea, todo lo que tenga que ver con tema federal es global. Digo, o sea, a nivel México es igual en cualquier estado de la República, pero cada estado sí tiene impuestos que son locales. Por ejemplo, que en Yucatán tenemos impuestos que ellos cobran por esquema de alumbrado público, por esquema de servicios que se pagan localmente y sí pueden variar dependiendo del estado. No es lo mismo Yucatán que Campeche, que Quintana Roo. Ahí sí hay impuestos. Te repito, esquemas o información ya muy específica de porcentajes no los tengo porque realmente eso lo ve el tema del contador. Todos ya son temas muy específicos. Yo no los puedo ver. Sí le Mm, tengo que pagar a una persona que me ayude con eso para no fallarle porque sí, no. Ahí sí te puedes una mala jugada y te vas muy lejos, ¿no? Este, pero sí te puedo decir que no es lo mismo en todos los estados, igual hay un impuesto estatal, pero sí hay un impuesto federal que es el predial que se paga de manera anual, ¿no? Esa parte es ok. normal. Entonces, el terreno de construcción me queda claro, es una inversión a largo plazo. Ahora hablemos de ya terrenos construidos, ¿no? Que ya tengan bienes Exacto. inmuebles. ¿Tú te has metido a la Sí, sí. construcción en el terreno en sí o estás comprando la propiedad o los bienes inmuebles ya construidos? Te platico un caso que fue, o bueno, es un caso que pasó hace 2 años incluso. Ujú, Yo compré una casa que de hecho, no, obviamente yo no tenía el dinero, porque dicho sea de paso, no soy un agente que tenga el dinero en liquidez, o sea, sí debo ser muy claro, no es, o sea, a lo mejor la gente se imagina que, este cuate tiene millones en el banco y va como Monopoly, ¿no? Comprando, dame la propiedad tal y dame la propiedad y la pago en cash, o sea, sí, sí. no soy el cuate de Monopoly, ¿no? O sea, yo lo que tengo que hacer o lo que hice en un momento dado, como tú lo mencionas, ¿no? Han habido épocas de vacas gordas, vacas flacas, y yo en esa época de vacas gordas, una época muy buena en 2018, muy buena, en la cual, pues ese excedente de dinero, de crédito, lo que yo hice fue, vi una casa en un área muy comercial, un área premium, muy comercial, que Ujú, una persona de avanzada edad estaba vendiendo porque pues la casa ya le había quedado grande, ya le había quedado, pero la casa tenía 20 años de antigüedad más o menos, ujú, y, y esa casa pues estaba, no te voy a decir en ruinas, pero sí estaba deteriorada, no era tan habitable como uno quisiera, pero la zona era magnífica. Entonces, ¿qué pasó? Yo dije, bueno, tengo un historial crediticio muy alto, los bancos me apuestan mucho, me dan una tasa de interés preferencial, hablamos sobre el 18% anual, 19% anual, wow. pero creo, sí, o sea, realmente para un crédito de ese tamaño, pues digo, a lo mejor los expertos dirán, oye, está muy caro, sí, pero para la edad que tengo, el tamaño de la inversión y, y obviamente también proyecté las ganancias que pudiera darme ese bien a muy corto plazo, entonces me arriesgué. Entonces voy al banco, pido un gran crédito y ¿qué es lo que hago? Compro la propiedad a crédito que aún sigo pagando por todo, pero Ujú, esa propiedad ya la tengo, ya es mía. Entonces, ahora, eso es a nivel crédito. Me endeudo y compro la propiedad. Ahora, con mi liquidez, con lo que tengo de liquidez, ujú, yo tengo que hacer construcción. Eso sí lo pago, no lo pago con crédito, lo pago con liquidez, pago la construcción en el bien inmueble y lo tengo que remodelar pensando en que voy a arrendarlo pues obviamente para ganar pues, tener una utilidad. Tengo que pensar cuánto lo voy a rentar en base a las diferentes, pues digo, por la zona, por los vecinos, mm, eh, se va haciendo lo que es la división, de mejoras, etcétera. Y hoy por hoy, esa propiedad ya remodelada se renta y aún con el pago que tengo que hacerle al banco y aún con los gastos que tiene anuales y aún con los gastos que tiene, tengo una utilidad mensual. Y esa utilidad mensual a mí, pues es una inversión que tengo y que ya se maneja solita, ¿no? Yo hago otras cosas, pero esa mensualidad yo tengo que pagarle al banco, etcétera, pero aún así me utilidad. A eso me refiero. si tú consideras los gastos anuales que tienes contra Ujú. la ganancia que tienes, ¿qué porcentaje estás teniendo de ganancia cash on cash? Cash on cash, hablamos de un
mensual o anual. No, bueno, me dijiste anual, ¿verdad? Sería, a ver, saco número rápido, sería 3 por 12 30 sobre sería como de un 9% 10% anual más o menos. 9% es bastante bueno y es de hecho el Sí. golden standard de bienes inmuebles, porque desde mi punto de vista, yo lo veo contra otras inversiones, ¿no? Si yo agarro ese Ujú, mismo dinero que tú metiste en el depósito del enganche o lo que ujú, pagaste en la propiedad, si yo sí, agarro ese dinero y lo quiero invertir en la bolsa, yo estoy comparándolo contra un 7% anual en promedio. ¿Por qué? ujú, Porque la bolsa me da 10% anual, pero si le quitas la inflación promedio de Estados Unidos del 3% es 7%. Entonces, cualquier cosa que sea claro. más allá de eso, pues es algo que estaría considerando. Sí, Entonces, está bien. sí, sí, digo, te dije un número muy en 6 segundos, pero sí estoy arriba del 7% segurito. O sea, puedo decirte que estoy 7, 8, 9% en ese inter. Tal vez no el 9 es exacto, pero sí arriba Mm. del 7 sí segurísimo estamos. Eso sí, es un hecho. ¿Sabes qué otra pregunta tengo que es interesante? Y te voy a dar el contexto de cómo funciona acá. Cuando tú Dime. vas a comprar una propiedad para inversión, la hipoteca, lo mínimo que necesitas es el 20% del valor de la propiedad, pero me suena que tú pediste un crédito en general, ¿no es un crédito hipotecario? Exacto. Ok. No, es un crédito en general. O sea, porque hablamos de que prácticamente eh, sí se denomina hipotecario, porque obviamente es para una propiedad. No puedes pedir un crédito como tan grande, así nada más de que, préstame un montón de dinero y yo luego te lo pago. No, o sea, sí, para cierto límite de dinero para arriba, sí te dicen qué vas a comprar con ese dinero. O sea, ¿para qué quieres tanto dinero? Entonces le Mm. tienes que decir, no, pues es por una casa. Ah, ok. Entonces se denomina hipotecario, pero sí te piden un cierto enganche pues como para poder empezar, como un coche, básicamente. ¿De cuánto fue el enganche Y sobre el valor del crédito? fue sobre el 5 o 7% de la propiedad, si no mal recuerdo. Digo, el premium que estás pagando de la tasa hipotecaria, bueno, no es una tasa hipotecaria, pero la tasa No, del préstamo es bastante alta, sí, pero la ventaja es que no tuviste que poner ni siquiera llegaste al 10% del exacto. valor de la propiedad. Exactamente, sí. Y de hecho es parte de lo que ponderé en su momento, porque si está, pero te repito, a lo mejor algún podcast escucha que nos esté escuchando, pues va a decir, oye, estuvo altísimo, estuvo re mal, y la inversión sí es cierto, pero vuelvo al punto, yo no era el cuate de Monopoly que tenía el cash para agarrar y sacar el dinero, no, pues no lo Claro. tenía, y en ese momento dije, ¿era eso o no hago nada? O sea, no, pues mejor hago eso, y aunque sea que me dé un 7% anual, a que no me dé nada, pues mira, hoy en una pandemia por lo menos tengo un 10, 7, 8% anual sin hacer nada, porque sigue generando a una media pandemia, sigue generando esa propiedad. Exactamente, y te lo digo de entrada, a menos que como dices, seas un millonario, y aún seas un millonario, nadie compra una propiedad al cash. Lo que haces normalmente es poner la mínima cantidad posible que te siga dando una ganancia como lo que estás haciendo. Entonces, no es como que uno agarre y voy a pagar la propiedad al 100%. No, ¿para qué? Pago el 20% mínimo y si con ese mínimo y el pago de hipoteca crediticia de cada mes todavía le gano, adelante. Tengo dinero libre para ir y comprar otra casa si quisiera. Porque ¿para qué voy a tener cien por Así ciento es. amarrado si solo puedo poner el Uh-huh. 20% o el 5% en este caso? Exacto. Ahora, Así es, así. te voy a hacer otra Así pregunta, es, porque así. este modelo es lo que normalmente se le llama un flip. Bueno, no es un flip porque no la Okay. vendiste después, pero es un semi-flip porque la compraste un poquito a un precio más bajo, le hiciste una remodelación y la pusiste a la renta. El riesgo aquí siempre es cuánto Claro, tiempo se va a tardar la remodelación y después de la remodelación si vas a tener a los inquilinos para que puedas pagar. ¿Cuánto tiempo se tardó tu remodelación en claro. este caso? No, ese fue otro rollo. Mira, la propiedad se habrá comprado en 2018. Obviamente tardó unas semanas en que salió la autorización y papeles, etcétera, para que yo pudiera entrar. Después, bueno, yo tengo mi contratista de confianza, eso es un hecho. Ujú. Eso no, si no tienes un contratista de confianza, no le recomiendo a nadie que se meta en tema de construcción. Por lo menos aquí en México no lo hagan. Y lo repito, no lo hagan porque si no sabes de construcción, eres una persona con una profesión Te, materiales. Te perdí por un momento, pero estabas diciendo que es
preferente tener a Perdón, un perdón. contratista, ¿no? No, no pasa nada, se estaba cortando un poco. Pero es preferente tener un contratista de Ok, confianza, ok. ¿no? Sí, de confianza, porque digo, ya metido después de 2 años en el rubro, ya conozco, ¿no? Ya podría meter. Por ejemplo, no sabía el costo de los blogs, el costo del cemento, vigas, cuánto material realmente lleva una pared, una remodelación, ¿no? A lo mejor antes me hubieran dicho, por ejemplo, ahorita estoy haciendo un baño, o sea, hoy de hecho, tengo el contratista en una, y me dijo, oiga, necesitamos 120 blocks para hacer la pared X, necesitamos 2 vigas de tanto, necesitamos 4 bultos de cemento, 4 de polvo y 4 de grava. Ok, perfecto. O sea, me suena lógico que si tú no lo sabes, te puede decir el cuate, dame 140 blocks, se queda con 20 blocks, dame 5 bultos de cemento, se queda con uno. Y esos son mermas que uno luego no une. Es muy, muy, muy común que pase en el rubro de la construcción. Bueno, me estabas preguntando, perdón, me perdí un segundito. Ya que tenemos al contratista, en hacer una remodelación de ese tamaño se llevó aproximadamente como 5 meses, 4 meses más o menos, 4 meses. Y a los 4 meses ya la propiedad se encontraba lista. Tuve que buscar, porque no conocía, tuve que buscar a las agencias y a las corredoras de bienes raíces independientes. Trabajé con ambas, tanto con empresas establecidas como con independientes. Yo también lo hice, y yo lo hice, hay algunas antiguas mías en Facebook. Este, y ahí pues es un tema tanto de suerte y de temporada. ¿Por qué digo temporada? Porque no es lo mismo rentar una propiedad en febrero, rentarla en julio. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque por lo menos aquí la ciudad se basa mucho en estudiantes, está muy comprometida a los estudiantes. A nivel sureste, la ciudad es la número uno a nivel educativo, entonces toda la gente eh, de las 3 estados vecinos mandan a sus hijos a estudiar universidades, a estudiar preparatoria a esta ciudad. Entonces, vienen chicos solos. Entonces, chicos y chicas solos, y siempre están buscando lugar para que vivan aquí, ¿no? Es temporal, es muy común, de hecho es súper común. Entonces, tú puedes entender que no es lo mismo rentar en febrero, que ya las clases empezaron, que ya todo el mundo está, pues ya tienen donde vivir, a Ujú. rentar en julio, que es cuando ya salieron de vacaciones y que vienen con sus papás y que están buscando dónde van a dejar a sus hijos. Y lo mejor es que inconscientemente, cuando tú agarras a un estudiante, lo tienes cautivo por los Cuatro 4 o años cinco de la años carrera. exactamente, de su carrera. Que yo sí tengo a una persona que me vino primer semestre y sabes que lo vas a tener de aquí hasta que termine. Entonces es un buen cliente. Y es el mismo caso acá en Estados Unidos. Acá, y de hecho creo que en la mayor parte del mundo el verano es la mejor época para poder buscar inquilinos, para vender casas, porque la gente es cuando se puede cambiar, porque uno, tienen vacaciones, dos, el clima es bueno, porque aquí en Estados Unidos, si te quieres cambiar en invierno y vives en Wisconsin, pues te vas a enfrentar a la nieve y todo eso. Entonces, el verano es típicamente el No, mejor tiempo. no lo sabía, pensé que era nada más de aquí, pero bueno, tiene lógica lo que dicen, ¿no? Lo que dices hace sentido y hace check con el resto del mundo en general. Y lo que dices de los estudiantes Ah, es, ok. es muy, muy, muy cierto. Yo ahorita en una de las propiedades de inversión que tengo, de hecho tengo un grupo de estudiantes, de 5 estudiantes, y como dices, van a estar ahí por los próximos 4 años. Y si tienen Ujú. suerte y agarran un trabajo después de salir de la universidad en la misma ciudad y no se van a regresar a su pueblo, ya se quedaron ahí. Ya van a estar ahí Exacto, rentando hasta que ahorren para comprar una casa. exacto, exacto. Sí, sí, es el mismo esquema aquí. De hecho, es la misma mental, la misma idea que se maneja aquí, efectivo. Oye, eso es súper interesante. Y hablemos del portafolio de propiedades que ahorita estás manejando. ¿Tienes solo esa propiedad y el terreno o has intentado expanderte a otras propiedades? Pues mira, la idea era lo- Se, todo quedó firmemente, se, pues, se está cortando un o sea, poquito. ¿Cómo decías, perdón? a ver, perdón, te digo que ahorita, hoy por hoy, nada más tengo lo que es el día, la propiedad que te platico y casa familiar
Uy, Eso sí, por lo menos aquí. se está cortando bastante. Si quieres, dime otra vez Vamos qué a propiedades repetir, vamos a tenías. repetir. Sí, sí. Perfecto, perdón. Te digo, a nivel compra solamente se tiene este terreno que te comento, que bueno, eso no da una casa que se remodeló y una casa familiar, que eso sí era propiedad familiar, donde lo sé, pues es lo mismo, ¿no? Es un tema de remodelación y se renta. Eso es, pero eso, ese no es un esquema propio, porque es casa familiar, ¿no? Pero Mm, digamos que ya tenía para poderlo aprovechar en una utilidad, eh, remodelarle alguna es compartida, ¿no? Tengo que compartirlo en un momento dado, pero yo también recibo una parte de eso porque yo hice en búsqueda de y veo como que los servicios, ¿no? De atender a los clientes, porque yo a nivel personal, mi plus como arrendador viene siendo que no soy el típico casero que llegas y te dice, sí, es tanto la renta, te veo en 30 días. No, yo sí trato de manejar un esquema un poquito más allá, donde, por ejemplo, sí te rento, pero me puedes llamar porque no conoces la ciudad, ¿no? Entonces, oye, ¿no sabrás dónde puedo comprar X cosas? Sí, mira, en tal lugar te lo recomiendo. Oye, ¿no sabrás dónde puedo hacer un envío? Sí, mira, en mm, tal lugar. Oye, ¿será que me puedes ayudar porque se dañó tal cosa en mi casa? Yo lo voy a pagar, pero no sé con quién puedo eh, hacer la reparación. Claro que sí, yo te llevo al técnico, yo te llevo al plomero, al eléctrico, a lo que requieras, tú le mm. pagas, pero yo te hago el servicio de llevártelo, ¿no? Entonces, como que también eso es la razón por la que consigo clientes más permanentes, ¿no? Que no se vayan, porque digo, como cualquier servicio. Entonces, la idea es como cuidarlos para que digan, no, pues renuevo contrato o continúo contigo, ¿no? De alguna manera. Y el tema es similar aquí en Estados Unidos en cuanto al servicio al cliente, pero aquí la diferencia es que el casero es responsable de cualquier cosa que se dañe en la propiedad que el inquilino no haya tocado. O sea, un problema de electricidad, de agua, de gas, de la ventana, de la puerta, incluso de que un foco se eche a perder, una alarma de incendios, lo que sea, es el casero el que está encargado de hacer esa corrección. Y esa es la razón por la Mm, que acá hay muchas cosas, hay muchas empresas que se llaman property managers, que lo que haces es que les pagas a ellos y el inquilino les habla a esas personas y ya tú te desentiendes de ese problema. Pero yo, por ejemplo, personalmente, yo lo hago personalmente porque si le claro, pagara a una empresa, ya no sacaría dinero, ya no tendría un flujo positivo en mi inversión. correcto. Creo que Entonces, será el mismo caso conmigo, sí, pero aquí no existe eso o nunca he escuchado que alguien haga eso, porque la mayoría de las veces, por lo menos los que yo conozco, así poquitos, aquí no es de que seas tú el responsable, o sea, si se friega, no sé, si explota, es culpa tuya. sí, se estaba cortando un poco, Mal, pero asumo que ¿no? estamos diciendo que la responsabilidad es del inquilino, ¿no? Entonces, sí, el que te arrenda. Sí, pues sí. Bueno, para cerrar esto, hablemos de la cantidad de dinero para entrar, ¿no? ¿Cuál es el promedio de compra de una propiedad de una casa en Mérida, el mercado donde tú estás manejando tus inversiones? Hay, hay, hay mucho, podemos hablar de una casa, 200,000, podemos hablar de una casa que te puede costar 10 millones de pesos, o sea, En promedio, digamos que tú vas a comprar una casa, ¿en qué rango de precio estarías viendo tú? yo te hablaría una muy económica, sobre todo para futuro, porque todo sube. Te hablaría de una casa de 600,000 pesos promedio, ¿no? 500 a 700,000 pesos, por ciento de las propiedades están en este rango de precios. Más del 50% yo creo que sí están en de precios, de 500 a 700. Hay para todos los gustos, me refiero por Ok. etcétera. Y depende mucho cuál es el fin que tengas para esa propiedad, es donde la... Pues digamos que son 500,000 y estás escuchando que pusiste 6 o 7%. Si voy a poner el 10%, estamos hablando de 50,000 pesos, ¿no? Es como una entrada Exactamente. de base.
Ahora, el costo de Sí, sí. renovación, digamos que fueron 6 meses de esa renovación, más o menos cuánto fue el cuánto sería un costo de renovación promedio. Es difícil, ese costo yo no lo manejo, fíjate, el costo de innovación no te lo puedo manejar. Realmente yo lo manejo en base a si hubo alguna propiedad. O sea, te puedo decir, si para mí la propiedad no tuvo ningún daño en ese rango de tiempo, para mí el costo fue cero, porque realmente la propiedad se mantuvo en el mismo, pues es igualmente útil y no tengo que pagar nada. En cambio, si por ejemplo tuvo un mal inquilino y dañó algo, la pintó, tengo que repintarla o hacerle algo, bueno, tengo que restarle a la ganancia, pues esa pérdida, ¿no? De haber tenido que volverla a dejar útil la propiedad. Sí, porque lo que yo estoy viendo es que si me estás diciendo que hay una ganancia del 10% al año en esa inversión, Ujú, pues estaríamos diciendo, ujú, metí 50,000 pesos y al año, si me gano el 10% son 5,000 pesos, ¿no? ujú, ujú, ujú. Total. Exactamente, total. Sí, claro. Nada más que recuerda una cosa, ese 10% yo te lo hablo, pero no sobre la inversión inicial. O sea, no hablamos de los 50,000 pesos, hablamos sobre toda la inversión que se hizo. Es decir, recuerda que son 50,000 Ujú. más aparte la inversión que se tuvo que hacer para remodelación, para pago de servicios. O sea, digamos que esos 50,000 se volvieron 200,000 pesos, por decirte una cosa, ¿no? Porque obviamente, pues, o más, de hecho, mucho más, porque hay que remodelarla, hay que meterle más dinero y ya todo ese dinero es sobre el cual te da el 10%, no sobre el 10% nada más de la compra inicial. Mm, ok, ok. Entonces, si tomamos, por ejemplo, veamos mensualmente, los gastos Ujú, marginales que serían el pago del crédito, el pago ujú, prorrateado de predial, ya sea un exacto, seguro o lo que sea, contra lo exacto. que estás ganando, ¿cuánto Ujú. es el porcentaje que tú tienes de los gastos mensuales contra el ingreso mensual? ¿Cuánto es tu profit aquí? Sí, sí sería del 10%. 10% del profit mensual. Ujú, Ok, pues eso es, pues te digo, es lo que sería para que gane suficiente y que no sea, y que valga la pena el esfuerzo que de valga estar la pena. hablando con inquilinos, porque si lo puedes Exacto, meter en la bolsa y no tienes que tratar con nadie, pues ¿para qué lo ando metiendo claro. en eso, eh, en bienes inmuebles, ¿no? Exactamente, sí, claro, sí, sí. De hecho, eso es parte de que sea útil, porque si es una chamba, pues como dices, es un trabajo, es una inversión, hay que estar cuidando, hay que estarlo revisando, así como tú lo haces en la bolsa, de que hay que ver cuánto subió, cuánto bajó, aquí hay que revisar cuánto subió el material, cuánto bajó el material, cuánto pasó X cosas, si la casa de material está cerrada, o sea, hay toda una serie de cosas o de hacer al momento de empezar. Se puede invertir desde muy poco, ¿eh? O sea, la gente a lo mejor se imagina que hay que invertir millones para hacer una cosa de estas. De verdad que hay terrenos de inversión muy, muy baratos donde la gente puede meter desde 30,000 pesos Ujú. y lo mejor es que como sabes que son terrenos que no se van a, o que no te van a dar ninguna inversión inmediata, empresas que te venden esos terrenos te dicen, te vendo el terreno pesos, te lo vendo a 24 meses sin intereses. Entonces ya te imaginarás, vienen pagando 500 pesos al mes, vienen pagando ellos y en 24 meses tú ya tienes un terreno. Entonces es como que algo que mucha gente está haciendo. ¿Cuánto es el pago al mes? Perdón, es que se cortó un poco. 800, 900 pesos al mes por 24 o 30 meses aprox, porque es sin interés, te lo dan sin interés. Mm. Porque al final de cuentas sabemos que ese día, o sea, ellos saben que la inversión pues no te va a dar ninguna ganancia, o sea, es como que agarras los 900 pesos y en lugar de meterlos al banco, los metes a esta empresa que es dueña del terreno. Entonces tú terminas de pagar el terreno en 30 meses, en el tiempo que tú decidas, y te entregan tu escritura. Ya tenga, felicidades, ya tiene un terreno de tanto por tanto en tal lugar, ¿no? O sea, es como que lo que aquí por lo menos se está haciendo mucho, invertir en terrenos de inversión que en lugar de meterlo al banco. Wow, eso es interesante. Pues bien, Hay creo que muchos eso en es. Facebook, de hecho te podré etiquetar en alguno de ellos para que más Sí, sí, o menos vean en Facebook que lo hacen. sí, eso es una buena idea y de hecho, pues si les gusta este tipo de temas,
Síganos en el grupo de Facebook del Podcast de los Billetazos. Estamos también en Instagram como Billetazos Podcast, en Twitter como @billetazos. Y esta entrevista va a salir en nuestro canal de YouTube de Billetazos Podcast también, donde pueden seguirnos y ver todo este tipo de temas de entrepreneurship, libertad financiera e inversiones. Y creo que con eso vamos a cerrar nuestra entrevista. Muchas gracias, Raúl, por este tiempo. Estuvo muy interesante. La verdad, comparar cómo se hacen las cosas acá en Estados Unidos a cómo se hace allá en el área del sureste, en Mérida, donde estás tú, es bastante interesante. Entonces, muchas gracias por Gracias participar. a ti por invitarme. Gracias a ti por invitarme. La verdad, muy contar algo a este grupo. Bueno, pues muchísimas gracias, Raúl. Y recuerden seguirnos en nuestras redes. La próxima vez en el podcast de los billetazos, no sé ahorita qué es lo que vamos a hacer, pero pues hay rumores de que vamos a irnos a interés negativo en Estados Unidos y pues veamos qué pasa la siguiente semana y en base a eso pues veremos de qué hacemos el próximo episodio. Muchas gracias por vernos, escucharnos por donde quiera que estén. Hasta luego. Bye. Bye.